Prólogo. Hay historias que viajan en susurros a través de los siglos. No figuran en los grandes libros de historia, no se mencionan en las academias, ni se enseñan en las plazas. Son relatos que se transmiten como un hilo secreto entre manos anónimas, de maestro a discípulo, de viajero a viajero, de corazón a corazón. Se cuenta que hace incontables inviernos, cuando las noches parecían no tener final, un hombre sin nombre fue llamado por una voz que no provenía de ningún lugar visible. No era un trueno ni un canto, sino un sonido más profundo, el eco de su propio ser. Esa voz lo condujo a una caverna olvidada, allí donde ni el viento se atrevía a entrar. Dentro, el tiempo parecía detenido. Las paredes guardaban dibujos antiguos y símbolos que nadie en su época podía comprender. En el centro, sobre una roca que parecía esculpida por la paciencia de los siglos, reposaba un pergamino sellado con un hilo de oro. El hombre lo tomó entre sus manos y sintió que no era papel lo que sostenía, sino un corazón latiendo. Cuando rompió el sello, el aire se volvió más denso, como si el mundo entero estuviera conteniendo la respiración. Las primeras palabras lo atravesaron como un rayo. Quien encuentra estas líneas no ha sido elegido por azar. Has llegado aquí porque tu espíritu lleva la marca del guerrero de luz. Aquel hombre nunca volvió a ser el mismo. No se convirtió en un rey, ni en un líder de ejércitos, ni en un sabio venerado. Se convirtió en algo más difícil de explicar, un portador silencioso de un conocimiento que no podía enseñarse en plazas ni escribirse en tablas de piedra. Un saber que se vive en cada paso, en cada gesto y en cada decisión. Este manuscrito no habla de conquistas, sino de victorias que nadie celebra. No enseña a derrotar enemigos externos, sino a comprender que las batallas más feroces se libran dentro de uno mismo. Y que la luz que todo guerrero busca no se encuentra en la cima de una montaña, sino en el centro más íntimo de su propio corazón. Lo que tienes frente a ti es la traducción más fiel que ha sobrevivido a los siglos. No es letra muerta, sino un sendero abierto ante tus pies. Cada capítulo es un paso, y cada paso, si es dado con conciencia, puede transformar tu vida entera. Hoy, este manifiesto llega hasta ti, viajero de otros tiempos, porque tal vez ya llevas mucho tiempo escuchando un llamado que no sabías de dónde venía. Este es el momento de responder. Capítulo 1. El llamado del silencio. El silencio no es la ausencia de sonido. El verdadero silencio es un espacio vivo, un territorio invisible donde el alma puede escucharse a sí misma. No todos son capaces de entrar en él. Muchos lo temen porque creen que en esa quietud se esconde la nada. Pero el guerrero de luz sabe que, en realidad, allí se encuentra todo. Los antiguos decían que el mundo está cubierto por un velo de voces incesantes. Son las voces del deseo, del miedo, de la costumbre, de las heridas que nunca se cerraron. Cada pensamiento es como un pájaro inquieto que golpea las paredes de la mente. Y mientras ese vuelo desordenado continúe, la verdadera visión permanecerá oculta. El guerrero aprende a retirarse no para huir, sino para mirar. Se sienta en medio de ese bosque de pensamientos y, en lugar de espantarlos, los observa hasta que se cansan de revolotear. Entonces, uno a uno, se posan, y el aire mental se vuelve claro como el agua de un manantial. Pero llegar a ese estado no es inmediato. Al principio, el silencio parece un enemigo. Los minutos se vuelven pesados, los recuerdos más oscuros emergen como si hubieran estado esperando ese momento para hablar, y las dudas gritan con más fuerza que nunca. El silencio, en sus primeras etapas, es como una habitación sin luz. No sabes qué hay dentro, y por eso todo parece amenazante. Aún así, el guerrero permanece. Resiste la tentación de distraerse, de buscar un ruido que lo salve. Y es entonces cuando ocurre el primer cambio, el ruido se agota. Las voces internas se dan cuenta de que no tienen con qué alimentarse, y poco a poco se disuelven. Lo que queda no es vacío, sino un espacio amplio y limpio, como si el alma hubiera abierto las ventanas después de una larga noche.
En ese espacio, surge una voz diferente. No es una voz que grite, ni que se imponga. Es más bien un murmullo constante que, sin decirte lo que debes hacer, te recuerda quién eres. A veces se manifiesta en una imagen, en un recuerdo olvidado, en una certeza que no pasa por las palabras. Esa voz no se equivoca, porque no proviene del miedo ni de la ambición, sino de un lugar más profundo que ambas cosas. El silencio, entonces, se convierte en el campo de entrenamiento del guerrero de luz. Allí se forja la paciencia, se afila la percepción y se fortalece el espíritu. Allí aprende que la primera batalla no se libra contra otros hombres, sino contra la urgencia de llenar cada instante con ruido. Muchos creen que el silencio es improductivo, que no sirve para avanzar. Pero el guerrero sabe que es todo lo contrario, que en ese aparente vacío se siembran las decisiones más importantes. Las palabras que cambiarán un destino, los gestos que abrirán o cerrarán un camino, las revelaciones que iluminarán años de confusión, todas nacen en ese terreno invisible que solo se cultiva en quietud. En ese aprendizaje descubre también que el silencio no siempre es externo. No basta con callar la boca o apartarse del bullicio, el verdadero desafío es silenciar la mente y el corazón. Y para lograrlo, se requiere el mismo esfuerzo que un herrero pone en forjar una espada, golpes firmes, calor constante y paciencia infinita. El guerrero que escucha el llamado del silencio no regresa igual. Porque después de escucharlo, el mundo nunca vuelve a sonar de la misma manera. Ya no se siente arrastrado por la corriente de voces ajenas, ahora elige qué escuchar, cuándo hablar, sobre todo, cuándo callar. Cada palabra se convierte en un acto deliberado de luz, y cada silencio, en una declaración de fuerza interior. El silencio, descubre, no es el final de la conversación. Es el lugar donde se prepara la respuesta. Capítulo 2. La conquista interior. En el vasto mapa de batallas que un hombre puede enfrentar, ninguna es tan decisiva como la que libra contra sí mismo. Las guerras externas dejan cicatrices en la tierra y en la historia, pero las guerras internas marcan el alma para siempre. El guerrero de luz lo sabe, y por eso dirige sus mayores esfuerzos a conquistar su propio territorio interior. Al principio, ese territorio se presenta como un laberinto. Sus muros son altos y están formados por miedos, dudas y recuerdos que actúan como guardianes celosos. No basta con desear atravesarlo, se necesita valor para dar el primer paso sabiendo que el enemigo más astuto está hecho de tu misma esencia. Los antiguos enseñaban que la mente humana es como una fortaleza, tiene torres de vigilancia que representan la intuición, pero también pasadizos oscuros donde habitan las sombras. Allí viven las voces que repiten no puedes, no mereces, no eres suficiente. Estas voces no nacen de la verdad, sino de heridas que el tiempo no ha sanado. Y, sin embargo, su poder es tan grande que pueden detener un ejército de sueños antes de que dé el primer paso. El guerrero de luz no busca silenciar esas voces a la fuerza. Las escucha. Las reconoce. Comprende que cada una de ellas es el eco de un momento vivido, de un golpe recibido, de una puerta que se cerró. Y, al mirarlas de frente, las despoja de su disfraz. Lo que parecía un enemigo insuperable, no era más que un niño asustado, una herida que pedía atención, un recuerdo que anhelaba comprensión. La conquista interior no se gana en un solo día. Es una campaña que exige constancia. Habrá avances y retrocesos, victorias y derrotas temporales. Pero cada vez que el guerrero enfrenta su ira y elige la calma, cada vez que mira su miedo y decide avanzar, cada vez que abraza su tristeza y no la esconde, una parte del territorio queda liberada. Es en esta batalla donde el guerrero aprende la diferencia entre control y dominio. Controlar es reprimir, encadenar, forzar. Dominar es comprender, integrar, transformar. Quien controla su miedo lo mantiene encerrado, siempre listo para escapar en el peor momento. Quien domina su miedo lo convierte en un consejero silencioso que avisa de los peligros sin dictar el camino.
La conquista interior también implica reconocer la luz que habita en uno mismo. No todo es sombra en el laberinto. Hay salas iluminadas por virtudes que se dan por sentadas, la capacidad de perdonar, la fuerza de levantarse tras la caída, la ternura que sobrevive incluso en tiempos de dureza. El guerrero explora esas estancias con gratitud, porque sabe que en ellas encontrará la energía para seguir avanzando. Con el tiempo, las murallas internas se vuelven menos amenazantes. No desaparecen por completo, pero dejan de dictar el rumbo. El guerrero ya no es un prisionero de sus pensamientos, es el guardián de su propia fortaleza. Ha aprendido que el verdadero liderazgo comienza por gobernarse a sí mismo, y que ninguna victoria externa puede compensar la derrota de perderse en uno mismo. Cuando la conquista interior avanza, el mundo exterior cambia de rostro. Las ofensas pesan menos, las opiniones ajenas pierden su filo, y las tempestades de la vida dejan de ser amenazas para convertirse en pruebas. El guerrero comprende entonces que no es el mundo el que se volvió más pacífico, sino el quien aprendió a caminar con paz en medio de la tormenta. En esta victoria silenciosa no hay desfiles ni coronas. No se escriben crónicas ni se levantan estatuas. Pero el corazón late con una fuerza nueva, y esa fuerza se refleja en cada mirada, en cada palabra, en cada acto. Esa es la señal inequívoca de que la conquista interior está en marcha, y que, mientras siga avanzando, ninguna otra batalla será capaz de doblegarlo. Capítulo 3. El arte de servir. En la mayoría de las historias, los héroes se miden por las victorias que logran, por los enemigos que vencen o por los reinos que conquistan. Pero en el verdadero camino del guerrero de luz, la grandeza no se encuentra en dominar a otros, sino en elevarlos. Servir no es un acto menor, ni una tarea reservada a los débiles, es, en realidad, una de las expresiones más altas de fuerza. El servicio genuino no nace de la obligación ni de la necesidad de reconocimiento. Nace de la comprensión profunda de que toda vida está entrelazada, de que cada gesto, por pequeño que parezca, es una semilla que germina en un terreno que tal vez nunca lleguemos a ver. El guerrero sabe que lo que entrega al mundo no siempre regresa de la forma esperada, y que muchas veces la recompensa es invisible, pero no por eso menos real. Los antiguos contaban que, en tiempos remotos, había un guerrero que caminaba desarmado por las aldeas. No ofrecía espadas ni escudos, sino agua al sediento, alimento al hambriento y palabras de aliento al que había perdido la esperanza. Algunos lo llamaban ingenuo, otros lo acusaban de debilidad. Sin embargo, donde él pasaba, las disputas se apaciguaban y los rostros se iluminaban. Su sola presencia era un recordatorio de que el poder más grande no siempre se impone, sino que se comparte. Servir es, también, un acto de humildad. Significa reconocer que, por muy alto que creas haber llegado, siempre hay algo que puedes ofrecer para aliviar el camino de otro. Y esa ayuda no siempre es material, a veces basta con escuchar de verdad, sin interrumpir, otras veces es sostener la mano de alguien que teme dar un paso, otras, es compartir un conocimiento que pueda abrir una puerta en la mente de quien lo recibe. El guerrero de luz comprende que el servicio no empobrece, sino que enriquece. No se trata de dar lo que sobra, sino de dar lo mejor, incluso si eso implica renunciar a algo propio. En ese acto, lejos de perder, se gana un sentido más profundo de propósito. Y ese propósito es lo que da dirección incluso en los días más oscuros. Pero servir no significa someterse a todo ni cargar con el peso del mundo sobre los hombros. El guerrero distingue entre ayudar y permitir que otros se aferren a su fuerza sin aprender a caminar por sí mismos. El servicio verdadero fortalece al otro para que pueda sostenerse, no lo ata a una dependencia eterna. En este camino, el guerrero también aprende a servir sin esperar gratitud. Porque quien sirve desde el corazón entiende que su tarea termina en el momento en que la acción está hecha. El agradecimiento, si llega, es un regalo, si no llega, no resta valor a lo que se hizo.
La satisfacción proviene de saber que se actuó de acuerdo con la propia luz, y que esa luz, aunque invisible para algunos, dejó una huella. El arte de servir se manifiesta tanto en los grandes gestos como en las pequeñas acciones. Encender una lámpara en una noche sin luna, ofrecer un consejo en el momento preciso, tender la mano para levantar a quien ha caído, cada uno de estos actos, aunque parezcan insignificantes, son piedras que construyen un puente entre dos almas. Con el tiempo, el guerrero descubre que, al servir, se sirve también a sí mismo. Porque en cada acto de ayuda se refuerza su propia fortaleza interior, en cada palabra de aliento se escucha un eco que también lo reconforta, en cada semilla plantada en otro, germina algo nuevo en su propio corazón. Y así, el guerrero de luz avanza por la vida sin medir cuánto ha dado ni cuánto ha recibido. Sabe que, al final, las batallas, los logros y las conquistas materiales se desvanecen con el tiempo. Lo único que permanece es el rastro de bondad que dejó en el camino, y ese rastro es, en verdad, la victoria más duradera. Capítulo 4. El tiempo como maestro. El tiempo no tiene prisa, pero nunca se detiene. Es el río silencioso que fluye por igual para todos, aunque pocos se detienen a observarlo. Algunos lo temen, otros intentan atraparlo, pero el guerrero de luz lo contempla como a un maestro paciente y sabio. En su viaje, el guerrero ha visto a hombres correr como si el día se les escapara de las manos, y ha visto a otros quedarse inmóviles, esperando que el destino haga todo por ellos. Ninguno de los dos encontró paz, porque ambos estaban en lucha contra el tiempo, uno tratando de adelantarlo, otro intentando detenerlo. El guerrero sabe que el tiempo no se domina, se acompaña. Entiende que cada estación tiene un propósito, que la semilla no florece el día después de ser plantada y que la lluvia no cae antes de que el cielo esté listo para soltarla. Por eso no apresura los procesos, porque hacerlo sería arrancar un fruto verde, ignorando que la dulzura solo llega a su debido momento. Aprender del tiempo significa aceptar que hay ciclos que no pueden acortarse y lecciones que no pueden enseñarse antes de que uno esté preparado para comprenderlas. Así como el invierno no puede convertirse en primavera por un simple deseo, la madurez del alma no se alcanza sin pasar por las estaciones que la forjan. El tiempo enseña que la paciencia no es pasividad. Paciencia es la capacidad de seguir caminando sin desesperar, de hacer lo que se debe hacer hoy sin exigir que el resultado se presente mañana. El guerrero de luz, en lugar de luchar contra el tiempo, lo usa como aliado, dedica sus días a sembrar, regar y cuidar, sabiendo que el momento de la cosecha llegará por sí mismo. Pero el tiempo también enseña a valorar lo efímero. Cada amanecer, cada conversación, cada encuentro es único e irrepetible. El guerrero comprende que no habrá dos días idénticos, y que incluso las pequeñas rutinas guardan matices que, si no se observan, se pierden para siempre. Por eso presta atención al presente, porque sabe que, una vez cruzado, no hay regreso. El tiempo ha sido testigo de grandes imperios que creyeron ser eternos y de reyes que pensaron que su poder duraría para siempre. Todos pasaron. Lo que permanece no es la fuerza con la que gobernaron, sino la huella que dejaron en las almas que tocaron. El guerrero aprende de esto que su verdadera inmortalidad no se mide en años vividos, sino en vidas transformadas. Y así, el tiempo se convierte en un espejo, refleja nuestras decisiones, devuelve nuestras acciones y amplifica lo que hemos sembrado. Quien siembra con egoísmo encontrará soledad con el paso de los años, quien siembra con generosidad verá que el tiempo multiplica sus frutos más allá de lo esperado. El guerrero de luz no corre tras el tiempo ni intenta esconderse de él. Camina a su lado, aprendiendo de cada paso, sabiendo que en esa relación está la clave de una vida plena. Porque, al final, no se trata de tener más tiempo, sino de aprender a vivir de manera que el tiempo que se tenga sea suficiente. Cuando el guerrero mira hacia atrás y ve un camino lleno de momentos bien vividos, comprende la última lección de su maestro silencioso: el tiempo no le quitó nada,
simplemente le enseñó a dejar ir lo que ya había cumplido su propósito y a atesorar lo que de verdad importa. Capítulo 5. Forjar luz en la oscuridad. La oscuridad es parte del camino. Ningún guerrero de luz ha recorrido su senda sin atravesar noches en las que parecía que las estrellas se habían extinguido. Hay momentos en que el horizonte desaparece, en que cada paso se da sin saber si habrá suelo bajo los pies. La oscuridad no es un error del viaje, es un pasaje inevitable. Los antiguos lo sabían. Decían que el metal más fuerte no se forja bajo un sol suave, sino en el fuego intenso que transforma su esencia. De igual modo, la luz del guerrero no nace únicamente en los días de calma, sino en las horas donde todo parece perdido. La oscuridad es la fragua en la que se templa la voluntad, donde la fe se convierte en algo más que una palabra y la esperanza se transforma en acto. Cuando llega la oscuridad, muchos intentan huir. Buscan distracciones, se refugian en ilusiones, cierran los ojos esperando que, al abrirlos, todo haya cambiado. Pero el guerrero sabe que no se puede escapar de una noche interna, hay que atravesarla. No se trata de apresurar el amanecer, sino de aprender a caminar bajo cielo sin luna. La oscuridad revela verdades que la luz del día no deja ver. En ella, los ruidos externos se apagan y uno empieza a escuchar lo que normalmente pasa inadvertido, la voz de la propia conciencia, el peso de las decisiones tomadas, el eco de las palabras dichas y no dichas. Este es el momento en que el guerrero observa con sinceridad quién es, sin máscaras ni adornos. Forjar luz en la oscuridad significa encontrar una chispa, por pequeña que sea, y protegerla contra todo viento. Puede ser un recuerdo, una creencia, una promesa hecha a uno mismo. Esa chispa no elimina la noche, pero basta para dar el siguiente paso. Y en el camino del guerrero, un paso consciente en la oscuridad vale más que 100 pasos a ciegas en plena luz. La noche interior también enseña compasión. Quien ha sentido el peso de la sombra aprende a reconocerlo en los demás. Ya no juzga tan rápido, ya no condena con dureza, porque sabe lo que significa buscar un rayo de claridad cuando todo parece perdido. Y esa comprensión se convierte en una lámpara que el guerrero lleva siempre consigo para compartir con otros. Con el tiempo, el guerrero descubre que la oscuridad no destruye la luz, sino que la revela. Es en la ausencia de todo brillo donde la más pequeña llama se vuelve imposible de ignorar. Así, cada prueba, cada pérdida, cada momento de incertidumbre, se convierte en una oportunidad para fortalecer la llama interior y aprender a mantenerla viva incluso cuando soplan los vientos más fríos. Cuando finalmente el amanecer regresa, porque siempre regresa, la luz que se ha forjado en la oscuridad no es la misma que antes. Es más profunda, más resistente, más sabia. Y el guerrero, lejos de temer la noche, la honra como a una maestra silenciosa que le enseñó que la luz más poderosa no es la que se recibe, sino la que uno mismo aprende a encender. Capítulo 6. El camino de la paciencia y la claridad. En un mundo que aplaude la velocidad y la inmediatez, la paciencia parece una virtud olvidada. Pero el guerrero de luz sabe que las grandes transformaciones no se logran de un día para otro. La paciencia no es resignación ni pasividad, es la ciencia de esperar de forma activa, el arte de dar a cada cosa el tiempo que necesita para florecer. Los antiguos enseñaban que el bambú puede tardar años en mostrar su primer brote, aunque bajo la tierra haya estado creciendo en silencio, tejiendo raíces profundas para sostener su futura altura. Así es el camino del guerrero. Hay periodos en los que parece que nada cambia, que los esfuerzos son estériles. Sin embargo, es en esos silencios donde se construyen los cimientos de lo que más tarde se verá a plena luz. La paciencia, para el guerrero, está ligada a la claridad. No se trata de esperar por esperar, sino de esperar con propósito. El que espera con claridad no se desespera, porque sabe por qué aguarda y hacia dónde se dirige. La claridad es la brújula que evita que la paciencia se convierta en inercia. Para alcanzarla,
el guerrero se pregunta constantemente, ¿qué es lo que busco de verdad? Esta pregunta simple, repetida en momentos de duda, le ahorra pasos en falso y lo devuelve a su centro. Con claridad, cada espera tiene sentido; sin claridad, incluso el mayor logro puede perder su valor. La paciencia también le enseña a leer las señales del camino. No todo obstáculo es un enemigo, a veces es una invitación a detenerse y observar lo que de otro modo pasaría desapercibido. Una pausa puede revelar una oportunidad escondida o prevenir un error que, por la prisa, sería inevitable. El guerrero entiende que la claridad no se alcanza en medio del ruido y la agitación, sino en espacios de calma. Por eso busca momentos para retirarse, aunque sea por instantes, y escuchar lo que la vida le susurra. Allí, en esa conversación íntima consigo mismo, descubre las respuestas que no se encuentran en ningún mapa. En su viaje, el guerrero ha visto a muchos correr sin rumbo, agotarse en carreras que no conducen a ninguna parte. La falta de paciencia los llevó a elegir atajos que, tarde o temprano, se convirtieron en callejones sin salida. Ha visto también a quienes esperaron sin propósito, dejándose llevar por la corriente, perdiendo años sin avanzar. El equilibrio está en unir la paciencia con la claridad, en avanzar con paso firme aunque el destino esté lejos. Porque el guerrero sabe que un paso consciente vale más que 100 dados por impulso. Y que, si camina con paciencia y claridad, el tiempo dejará de ser un enemigo y se convertirá en un aliado que lo acompaña sin presionarlo. Al final, la paciencia y la claridad le enseñan la misma lección, que la vida no se trata de llegar rápido, sino de llegar con sentido. Y que cada instante vivido con atención es ya, en sí mismo, una victoria en el camino. Capítulo 7. La espada invisible. Toda cultura ha soñado con armas legendarias, espadas que brillan como el sol, lanzas que jamás fallan, arcos que siempre alcanzan su blanco. Pero el guerrero de luz porta un arma que no se forja en metal ni se guarda en una vaina. Su espada es invisible, y su filo, aunque nadie pueda verlo, puede cortar las cadenas más pesadas y atravesar las sombras más densas. Esta espada no se entrega al nacer ni se hereda por sangre. Se forja lentamente, a lo largo de años de disciplina, reflexión y experiencia. Cada batalla interior, cada acto de servicio, cada noche atravesada sin perder la fe, añade un nuevo témpel a su hoja. El acero de la espada invisible está hecho de verdad, de discernimiento y de compasión. El guerrero sabe que el filo más afilado no es el que hiere, sino el que libera. Con esta espada, corta las mentiras que otros han aceptado como verdades, rompe los nudos de la confusión y atraviesa la niebla del miedo. No es un arma de destrucción, sino de revelación. Quien la empuña debe hacerlo con responsabilidad. Porque así como puede liberar, también puede herir si se usa sin cuidado. Una palabra dicha en el momento equivocado, aunque sea cierta, puede cerrar un corazón en lugar de abrirlo. Por eso, el guerrero afila su espada, pero también cultiva la sabiduría para saber cuándo y cómo blandirla. La espada invisible no se mide por su tamaño, sino por la precisión con que se utiliza. Hay batallas que se ganan sin que el adversario siquiera note que ha sido tocado. Una mirada serena, una pregunta bien hecha, un silencio oportuno, son golpes invisibles que desarman al ego y abren la puerta a una comprensión más profunda. Los antiguos maestros enseñaban que la espada invisible se forja en 3 fuegos. El primero es el fuego del conocimiento, aprender, observar, entender el mundo y a uno mismo. El segundo es el fuego de la experiencia, aplicar lo aprendido, fallar, corregir y seguir adelante. El tercero es el fuego de la intención pura, usar el poder no para engrandecerse, sino para servir a algo más grande que uno mismo. En el viaje del guerrero, habrá quienes intenten arrebatarle la espada. Lo harán con burlas, con dudas, con provocaciones. Pero el guerrero no necesita demostrar su filo a cada desafío.
Sabe que su arma es invisible y que su verdadero poder no depende de la aprobación de los demás. La espada invisible es también un espejo. Cuando el guerrero la mira, ve reflejada su propia alma. Si su corazón está turbio, el filo se opaca. Si su intención se mancha de orgullo o rencor, la hoja pierde precisión. Por eso, afilar la espada es afilarse a uno mismo, limpiar el corazón, aclarar la mente, fortalecer el espíritu. En ocasiones, el guerrero la guarda. No porque esté vencido, sino porque entiende que no todas las batallas requieren un golpe. A veces, la mayor victoria es no desenvainar. La espada invisible no existe para imponerse sobre todos, sino para actuar cuando el momento es justo y el propósito, noble. Con el paso de los años, el guerrero descubre que la espada invisible no solo corta hacia afuera. También corta hacia adentro, atravesando capas de falsedad, miedos antiguos y creencias heredadas que limitaban su ser. Cada corte interior libera un nuevo espacio para la luz, hasta que el guerrero se convierte en lo que siempre fue, la espada y el portador son uno solo. Y así, cuando llega el momento de su última batalla, el guerrero de luz no alza la espada para herir ni para defenderse, sino para señalar el camino a quienes vienen detrás. Porque la mayor función de la espada invisible no es ganar guerras, sino iluminar sendas. Capítulo 8. El legado de la luz. Toda senda, por más larga que sea, llega a un punto en el que el viajero debe decidir qué dejar atrás y qué entregar a quienes continúan el camino. El guerrero de luz sabe que su historia no le pertenece solo a él, pertenece también a todos aquellos que, en algún momento, recibirán el eco de sus pasos. Ese eco es su legado. El legado de la luz no se mide en riquezas, territorios o monumentos. No son posesiones que puedan heredarse, sino semillas invisibles que germinan en el corazón de otros. Puede ser una frase pronunciada en el momento exacto, un acto de bondad que cambió un destino, una enseñanza que se transmitió de boca en boca y, al hacerlo, encontró nuevas formas de florecer. El guerrero entiende que, así como recibió enseñanzas de quienes caminaron antes que él, tiene la responsabilidad de dejar algo más que recuerdos. Debe dejar herramientas. Porque la luz no puede imponerse, pero sí puede encenderse en otros si se ofrece el fuego adecuado. Transmitir un legado requiere generosidad, pero también humildad. El guerrero no busca discípulos que lo imiten, sino espíritus que encuentren su propio brillo. Su papel no es moldear a otros a su imagen, sino inspirarlos para que descubran la suya. Sabe que la verdadera herencia es la capacidad de que cada uno se convierta en su propio portador de luz. El legado también se protege del olvido mediante las acciones diarias. No basta con palabras bien dichas, es necesario que la coherencia entre lo que se enseña y lo que se vive sea tan fuerte que nadie pueda dudar de su autenticidad. El guerrero sabe que el ejemplo silencioso, constante y sincero, puede marcar más que 1000 discursos. Pero el legado no está exento de desafíos. Habrá quienes lo distorsionen, quienes lo usen para fines contrarios a su espíritu, quienes lo olviden por completo. El guerrero lo acepta, porque entiende que una vez entregada, la luz sigue su propio camino, y que no todo lo que se siembra germina en el momento o en el lugar esperado. Con el tiempo, el guerrero de luz mira hacia atrás y ve un sendero iluminado por pequeñas lámparas que encendió en otros. Algunas brillan intensamente, otras apenas titilan, pero todas forman parte de la red invisible que une a quienes, de una u otra forma, recibieron un destello de su paso. Y así, cuando sus pasos se vuelvan lentos y su voz se apague, el guerrero sabrá que su luz no se extingue con él. Porque la verdadera victoria no es permanecer, sino multiplicarse en las manos y corazones de aquellos que, sin haberlo conocido, caminarán con una chispa encendida por su legado. Capítulo 9. El último paso. Todo camino, por extenso que parezca, llega a un punto en el que el viajero debe detenerse. No porque el sendero termine, sino porque ha llegado al límite que su vida le permite recorrer.
El guerrero de luz sabe que ese momento no es un final, sino una transición. El último paso no se da hacia afuera, sino hacia adentro. Durante años, el guerrero ha avanzado con propósito, ha conquistado su interior, ha servido, ha esperado con paciencia, ha forjado luz en la oscuridad y ha blandido su espada invisible. Ha dejado un legado que seguirá su curso en manos ajenas. Pero ahora, en el umbral de lo desconocido, su mirada se dirige a aquello que no puede ser contado ni medido, la esencia misma de su ser. El último paso no es físico. No se trata de llegar a una montaña, a una ciudad sagrada o a un trono. Es un paso que consiste en soltar. Soltar el apego a los logros, a los errores, a las victorias y a las derrotas. Soltar incluso la necesidad de ser recordado. Porque la luz más pura no necesita nombre para brillar. Este paso requiere el mismo coraje que el primero. El guerrero recuerda el día en que comenzó su viaje, con el corazón lleno de preguntas y la mirada fija en un horizonte incierto. Ahora, al cerrar el círculo, entiende que las respuestas que buscaba no estaban en el final del camino, sino en la forma en que decidió caminarlo. En este momento, el guerrero se encuentra con su propio reflejo. No es la imagen de un héroe invencible ni de un sabio perfecto. Es un ser humano que aceptó sus sombras, que se levantó después de caer, que amó y sirvió aún cuando no tenía fuerzas, que se atrevió a caminar con fe cuando todo a su alrededor era incierto. Y esa aceptación, más que cualquier victoria, es el verdadero triunfo. El último paso es también un acto de confianza. Confianza en que el camino continúa más allá de lo visible, en que la luz que ha encendido en otros seguirá iluminando incluso en su ausencia. Confianza en que, aunque su figura se pierda en la distancia, el eco de sus pasos seguirá marcando el sendero para quienes vienen detrás. Cuando el guerrero da ese último paso, no hay trompetas ni celebraciones. Solo una profunda paz que lo envuelve, como si el mundo entero le susurrara que ha cumplido su propósito. Y con esa certeza, se adentra en un horizonte que no necesita explicar, llevando consigo la luz que siempre lo acompañó y dejándola caer suavemente en el corazón del mundo. Epílogo: El eco del camino. Dicen que las palabras viajan más allá del tiempo, como semillas llevadas por el viento. Lo que hoy escuchas fue susurrado hace siglos a otro viajero, y lo que hoy llevas en el corazón, algún día lo recibirá alguien que aún no ha comenzado su camino. Así es la naturaleza de la verdadera luz, no se guarda, se comparte. Has recorrido, paso a paso, las sendas que otros recorrieron antes que tú. Has visto que las batallas más grandes se libran en el interior, que el servicio fortalece más que la victoria, que la paciencia y la claridad abren puertas invisibles, que la oscuridad puede ser maestra, que el tiempo enseña sin prisa y que una espada invisible puede cortar las cadenas más fuertes. Has comprendido que el verdadero legado no es lo que dejamos escrito, sino lo que dejamos encendido en otros. Ahora, este manifiesto deja de ser solo palabras para convertirse en una llama en tus manos. Lo que hagas con ella dependerá de ti. Puedes guardarla como un recuerdo o puedes llevarla allí donde la luz escasee, confiando en que, aunque sea pequeña, tiene el poder de encender otros fuegos. El guerrero de luz no se define por el día en que comienza ni por el día en que termina su camino, sino por cada paso que decide dar con conciencia, por cada gesto que elige en favor de la verdad y la compasión. Ese es el verdadero viaje, uno que nunca se detiene y que se renueva en cada persona que decide caminarlo. Si estas palabras han resonado contigo, si alguna chispa se encendió en tu interior, te invito a no dejarla apagar. Llévala contigo, compártela, y permite que otros también encuentren su propio sendero. En Sabiduría Olvidada, continuaremos trayendo a la luz las voces antiguas, los relatos que han cruzado siglos para guiarnos, las enseñanzas que nos recuerdan quiénes somos y quiénes podemos llegar a ser. Este es tu refugio para regresar cuando lo necesites, y tu punto de partida cada vez que quieras ir más lejos. Suscríbete,
Acompáñanos y sé parte de esta comunidad que, paso a paso, sigue encendiendo luces en el corazón del mundo. Porque la sabiduría nunca muere, solo espera a que alguien la recuerde.